la fisiopatología y de la fisiología también de los mecanismos de contracción y relajación del corazón. Más que nada la parte molecular, que en verdad yo creo que uno deja de ver hace mucho tiempo, por lo menos nosotros como médicos internistas. Así que vamos a repasar un poquito. Entonces, perdón. Ay, ¿qué pasó? Esperen, problemas técnicos. Acá, está el otro lado de cosita. Ya. Entonces, primero que todo, como la parte básica, el miocardiocito, el 75% del volumen ventricular total, pero es un tercio de las células miocárdicas, pensando en todas las otras células que también hay, bueno, los miocitos, el colágeno. La función principal es la excitación, contracción y relajación cardíaca, que depende principalmente del calcio y de las propiedades eléctricas también como de la membrana y de la célula. Hay dos tipos de miocitos principales, o sea, como que se dividen en dos grupos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Que son la forma de ladrillo, que son los ventriculares con forma de ladrillo y tienen que son un poco más grandes, versus los miocitos auriculares que ya tienen una forma de uso que en el fondo son un poquitito más angostos. Esos como términos generales. Y lo otro acá que se ve es que siempre tienen una forma ramificada y en general son binucleados, uniobinucleados. El miocardiocito está compuesto por varios organelos. Tiene el 50% de estas miofibrillas, que es esta parte de acá que en el fondo tenemos el sarcómero con la miosina, la actina, que van a generar como la unidad contractil. 30% por mitocondrias, que son súper importantes porque son al final las que generan el ATP que necesita la célula. Y el sarcoplasma, que es el citoplasma, que en el fondo contiene los miofilamentos. El retículo sarcoplásmico, junto con el sarcolema, que es la membrana celular, se unen en unos túbulos T, que son estas invaginaciones del sarcolema, que forman una red tubular transversa a lo largo del miocardiocito, y esos están conectados con el retículo sarcoplásmico, que es el principal encargado de modificar y hacer las variaciones transitorias de calcio. Bueno, un poquitito aquí la microanatomía. Aquí están los miofilamentos. Dentro del miofilamento están los filamentos delgados, que está y los filamentos gruesos que están en la miosina. Y podemos ver las mitocondrias. Las mitocondrias están dispuestas de varias formas dentro de la célula, pero están principalmente debajo del sarcolema, o sea, debajo de la membrana celular. Y además están entre medio de los miofilamentos, cosa de que tener la disposición de ATP bien cercana a donde además tenemos el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico tiene la parte esta que es la parte libre, que es la de la unión, y, la parte libre y la parte de la unión, que es la que se une con los túbulos T, que es donde ocurren principalmente estos cambios transitorios de calcio. Y aquí el túbulo T, lo importante que se ve es también cómo se va invaginando a lo largo de los miofilamentos. Ya. Esto de nuevo es la misma molécula, pero en el fondo es para ver un poco la disposición, y aquí lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo organelo por organelo y después la interacción entre todos los organelos. Entonces, tenemos nuestro sarcolema, donde aquí lo que tenemos es nuestros canales de calcio tipo L, que son los que van a ser encargados de permitir la corriente de calcio entrar, que es el calcio activador. Junto con eso va a activar los receptores de reanodina que están en el retículo sarcoplásmico, que generalmente está justo debajo del sarcolema, en la parte de la unión, y ese va a generar una liberación de calcio. Entonces, con este calcio activador es un calcio liberador de calcio que genera, un aumento de calcio intracelular, tanto a la parte como del sarcómero, en el fondo a generar la contracción muscular, a la mitocondria, que va a un porcentaje bien bajo, pero que también puede generar un aumento del ATP celular, y además después esto va a ser regulado va a ser corregido a salir nuevamente al extracelular, y además vamos a volver a reintegrarlo al retículo sarcoplásmico. Mitocondria primero, en un miocito ventricular hay 8.000 mitocondrias, en general tienen forma ovalada, y tiene un eje longitudinal de 1 a 2 micrómetros y un eje transversal de 300 a 500 nanómetros, o sea, bien chiquito.
dos membranas mitocondriales. Y aquí es importante, por el fondo tenemos la membrana externa, que es la que separa del citoplasma, y tenemos esta membrana interna que genera pliegues. En estos pliegues, que se llaman crestas, aumentan el área y la superficie de contacto, y aquí es donde están los citocromos de la cadena respiratoria, y sobre todo están los complejos F0, F1, que es de la ATP sintasa. Entonces, adentro de la membrana de la matriz interna, tenemos la matriz. La matriz contiene las enzimas del ciclo de Krebs, que como sabemos son muy importantes, y aumentan el NADH, que va a generar un aumento de la salida de protones por los citocromos, generando una carga negativa. Esta carga negativa es muy importante porque genera una carga electroquímica negativa, tanto de protones como de una carga negativa, y eso también genera que el flujo con una entrada de protones. Y eso entran a través de la F0, F1 ATP sintasa, que usan este flujo protónico para generar ATP. Entonces este proceso es muy importante. Cosa importante en este caso es que a falta de gradiente de protón, esto también puede ir hacia el otro lado, o sea, puedes pasar de generar ATP a generar ADP. En cuanto a la parte y a la interacción con el calcio, la matriz mitocondrial también influye en apariciones transitorias de calcio y se puede ir modificando cuando hay mayor o menor concentración intracelular de calcio. En el caso de que aumente el calcio, se transporta a través de la membrana por un transporte simple. El calcio también genera un aumento del NADH que va a generar una salida de protones y un aumento de la síntesis de ATP inicial. Y además, para lograr después volver a sacar el calcio, se tiene que hacer a través de un intercambiador de membrana, que es el NCLX, que por cada calcio que saca va a meter 3 sodios, lo que va a generar un aumento de sodio intracelular. Y eso se va a sacar a través de la NHX, que intercambia un sodio-protón, y el problema de esto es que gasta ATP. Y esto va a ser un problema en el caso de que si tenemos a corto plazo una sobrecarga de calcio, la mitocondria en general capta grandes cantidades de calcio, que en general capta el 1% de lo que se genera en las variaciones transitorias, y no hay problema. Pero si esto a largo plazo va a disminuir el potencial negativo de la matriz y va a generar una déficit en la síntesis de ATP. Por otro lado, facilita la apertura del poro transición, liberando el contenido de la matriz al citosol, y aumenta los radicales libres, que eso termina yendo en muerte celular necrótica, liberación de proteínas de apoptosis y inactividad de la mitocondria. Por lo tanto, una sobrecarga constante de calcio lo que podría llevar es a la destrucción de la mitocondria y después a la muerte celular. Ya, este es el miofilamento. Esta es la unidad, tenemos los sarcómeros, que es la unidad contráctil funcional, y aquí lo que podemos ver es, tenemos el sarcómero, está separado por las líneas Z, que son las bandas que en el fondo definen la unidad contráctil, y entre medio tenemos la línea M. Entre esto está todo conectado. Tenemos primero los filamentos gruesos, que son la miosina, que tienen ahí sus cabezas de miosina. Ahí lo importante de la cabeza es que tiene una ATPasa, que en el fondo va a ser la que va a generar la unión. Y por otro lado tenemos la actina, que es el filamento delgado. Todo esto está unido por la titina, que se une en general a los filamentos gruesos, y además los filamentos gruesos van a estar unidos acá al medio. Y esto es lo que genera, la contracción. Entonces la actina, para saber un poquitito más, es un filamento delgado, y en verdad son 2 filamentos que están entrelazados en hélice. Y es una molécula larga que además tiene una molécula larga de tropomiosina, que abarca 7 monómeros de actina en el surco de los filamentos. Entonces está entre medio de estas 2 hélices entrelazadas. Y cada 7 moléculas de actina hay un complejo de troponina regulador, que está compuesto por la troponina C, la troponina I y la troponina T. Aquí la troponina C es la que se va a unir al calcio, que es esta que tenemos acá. La troponina I es la inhibitoria, que en el fondo cuando llega el calcio se une a la troponina I. O sea, la troponina C se une a la troponina I. Y la troponina T, que es la que tiene unión a tropomiosina. Aquí viendo el dibujo, esto era una situación, sin calcio, en donde está todo unido y se ve que el acceso a la miosina está bloqueado, que es aquí mismo. Sin embargo, cuando hay calcio, hay un cambio conformacional, el
complejo o la tropomiosina junto con la troponina AT como que se meten un poco más profundo en los surcos de la actina, y eso va a generar que la miosina esté accesible y se puede unir a la actina. Lo vamos a ver a continuación. La miosina entonces, bueno, que son moléculas de miosina que se entrelazan, y este tiene la parte más importante al final, son la cabeza, que es la parte terminal que tienen las TPase que habíamos mencionado, y que está dispuesta en 6 direcciones para unirse a la actina en el fondo, y para unirse a los 6 filamentos de actina que están alrededor, que era lo que habíamos visto en el primer dibujo. Está compuesto por cadenas pesadas y ligeras, en tanto en la cabeza, que es como esta parte más importante, y aquí, bueno, aquí no se ve tan bonito, pero en el fondo tiene la hendidura, que es donde se va a unir la actina, y tiene este bolsillo por el otro lado, que es el de ATP, que este es súper importante porque tiene su actividad ATPase. Y el cuello de la palanca, tenemos el hélice alfa, bueno, una hélice alfa que tiene 2 cadenas ligeras, tiene la cadena ligera esencial, y que en el fondo la que genera el movimiento, y la cadena ligera, reguladora, que influye en el grado de interacción entre la actina y la miosina gracias a una fosforilación, que es por la estimulación beta-adrenérgica, pero que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, el sarcómero, los conceptos clave, aquí se puede ver, vamos a partir aquí en este dibujito acá. En este momento tenemos un estado de unión débil, en estos dos de arriba, que es que en diástole las cabezas de miosina tienen el ATP, que rápidamente lo hidrolizan a ADP más fósforo inorgánico, pero no lo liberan. Entonces la energía del ATP no se consume por completo, y estos puentes están preparados para unirse a la actina, pero les falta calcio. Entonces eso, cuando llega el calcio, ocurre este cambio conformacional que habíamos mencionado antes en la troponina, y inicialmente se une, y luego se retira el fósforo, cosa de que se genera algo que se llama el golpe de fuerza, en donde se libera el fósforo inorgánico, y eso es lo que conocemos como la parte de eyección. Y cuando se libera el ADP, este complejo actina-miosina queda unido, y eso queda como el complejo de rigor, que es el estado de rigidez, que es hasta que llega una nueva molécula de ATP. Entonces, en el mismo dibujo acá, como para repetirlo, para que quede claro, el estado de unión débil es cuando estamos en diástole, ¿ya? Y aquí tenemos nuestra cabeza de miosina, aquí está el bolsillo, o sea, la hendidura de unión a la actina, y el bolsillo de ATP, y bueno, está el cuerpo. Aquí se hidroliza y queda, como les dije, el ADP y el fósforo inorgánico ahí atrapado en la cabeza de miosina, pero aún no ha sido liberado. Por lo tanto, están aquí listos para unir. Y aquí viene la otra parte, que cuando llega el calcio, en general, o sea, se une a una nueva molécula de actina, y ocurre la liberación de fósforo inorgánico en la hendidura. Al liberarse el fósforo inorgánico, bueno, esta parte es la de contracción isovolumétrica, que en el fondo hay una unión, pero no es suficiente para acortar el sarcómero. Y ahí, cuando se libera el fósforo inorgánico, es cuando ocurre el golpe de fuerza, que se llama, que es cuando ocurre la eyección, y es cuando se acorta el sarcómero, que es la actina, se desplaza a aproximadamente unos 10 nanómetros. En el estado de unión fuerte es cuando estamos, al final de la sístole, y la liberación de ATP, la liberación del ATP es la que va a llegar a este estado de rigidez, que este es el que toma importancia en el caso de isquemia, porque en el fondo no tenemos ATP para seguir el proceso, y ahí es cuando ocurre la disfunción. Ya, sarcoma la titina. La titina es esta molécula que habíamos mencionado, que está a lo largo y que une con la línea Z. Es la proteína más grande descrita hasta el momento, y es larga, elástica y delgada. Está compuesta por 2 partes, una parte que sí es elástica y extensible, que sería esta de acá, y una que es inextensible, que es como en el fondo la que lo sujeta, une tanto la línea Z con la miosina. Es capaz de estirarse entre 0,6 a 1,2 micrómetros, y ¿qué es lo que contribuye a la tensión, a la fuerza en el fondo de tensión de formación muscular? En la parte genera una fuerza de restauración que colabora al llenado protodiastólico, que es en esta parte, y impide el estiramiento excesivo del volumen telediastólico, cuando está en su máximo punto estirado. Y también te puede devolver parte de la energía en sístole, que es esta que se llama fuerza de restauración. Así que colaborar. Y además, esto es súper importante en el fondo, cuando la titina está constantemente sobredistendida,
Esto también puede convertir el estiramiento mecánico en señales de crecimiento de proteína muscular, que son también importantes en algunas miocardiopatías. O en la insuficiencia cardíaca. Entonces, los efectos graduales del calcio intracelular en los miofilamentos es que los miofilamentos se van activando gradualmente en función del calcio intracelular. Mientras más calcio intracelular hay, aumenta la saturación de troponina C y aumentan los puentes cruzados. Eso genera un aumento de fuerza y un aumento de probabilidad. Ahí. Sí. Ahí, ya. Entonces, recapitulando un poco, habíamos mencionado el sarcómero, la unidad que es como la unidad contráctil, cómo funciona y cuál es la interacción y la importancia del calcio en la contracción del sarcómero, y vamos a ver por qué. En el fondo, cuando aumenta el calcio intracelular, aumenta la saturación de la troponina C, que aumenta los puentes cruzados. Aumentar los puentes cruzados aumenta las fuerzas, ya que como la contracción isovolumétrica y finalmente la contracción es, o la fuerza de la eyección es la suma de la fuerza de todos los puentes cruzados, ¿ya? Así que por eso se va sumando. Y también aumenta la probabilidad de puentes cruzados en las 7 moléculas de actina que están controladas por la misma tropomiosina en donde ocurrió esa saturación de troponina C. Y por lo tanto aumenta la probabilidad de puentes cruzados tanto en esas 7 moléculas de actina como además en los dominios adyacentes. Esto es importante porque una pequeña variación en el calcio intracelular tiene un gran efecto sobre la fuerza de la contracción. Entonces, esto es para ver un poquitito, esta es la sensibilidad que tiene el miofilamento al calcio. Y bueno, aquí tenemos el calcio libre que mientras va aumentando la fuerza o la sensibilidad del miofilamento al calcio y por lo tanto la contracción. En estados inotrópicos positivos, esos son estados en donde hay un aumento del calcio intracelular por múltiples mecanismos distintos, y esto es lo que genera el inotropismo, que siempre por regla y por concepto es independiente de Frank Starling, ¿ya? Y por otro lado, en la línea punteada, tenemos que hay ciertas condiciones que van a disminuir la sensibilidad del miofilamento al calcio, y aquí tenemos la longitud también del sarcómero, que sea una longitud inicial más corta, estado acidótico y la fosforilación de la troponina I, que era la troponina inhibitoria. Entonces todos estos elementos van a disminuir la sensibilidad al calcio y por lo tanto generar una menor fuerza de contracción. En el retículo sarcoplásmico, ahora ya, este es una red fina, es un organelo bien complejo y tiene una red fina interconectada de lípidos, que está rodeada por la membrana que se extiende por los miocitos. Entonces rodea los miofilamentos y tiene conexiones a través de las líneas Z, que son transversales entre las miofibrillas, que era lo que habíamos visto en el dibujo inicial de microanatomía, en el fondo que el retículo sarcoplásmico envuelve todo el miofilamento. Y lo súper importante es que conecta con la luz del sarcolema, en estos puntos que habíamos conversado. Entonces, permite una interacción de calcio y una difusión de calcio muy rápida. Y dentro del retículo sarcoplásmico, el calcio puede estar libre, que es lo que se considera como calcio del retículo sarcoplásmico, o puede estar tamponado. Tamponado, hay varias proteínas que lo tamponan, pero la más importante es la calcecuestrina, que también vamos a ver en un ratito más. El calcio reticulo sarcoplásmico es muy importante porque determina, uno, la fuerza impulsora de la liberación del calcio a la estimulación de los canales R y R, y además regula la apertura de los canales. O sea, cuando yo ya liberé mi calcio y ya lo tengo en cantidades más bajas, mis canales R y R se van a cerrar. El retículo sarcoplásmico de la unión es esta parte donde ocurre esta conexión entre el sarcolema y el retículo, que son 20.000 regiones por miocito. Los túbulos T, que es esta parte que es la invaginación del sarcolema, entran en contacto con el retículo en las cisternas terminales y forman ángulos rectos. Entonces, aquí, como pueden ver, cada unión tiene 50 a 250 canales de receptores de rianodina, o RIR, bajo un grupo de 20 a 40 canales de tipo L por unión comunicante. Por lo tanto, están muy sincronizados. Y funcionan de manera independiente, cosas de que una liberación de calcio en un túbulo T aislado no necesariamente va a generar
una liberación masiva del retículo sarcoplásmico. Entonces también es que están regulados más que nada por el potencial de acción que viene como de afuera en el fondo, y la activación de las corrientes de calcio a través de los canales tipo E. Aquí el dibujo como para ver cómo se mueve el calcio, como para que lo vayamos teniendo claro, porque si no es fácilmente confundirse. Entonces están los canales tipo L, que son los de voltaje, y por aquí estos generan la corriente de calcio, que es aproximadamente un ingreso de un 25% de calcio del total. Estos generan, como habíamos dicho antes, una activación de los RIR, que liberan la mayor parte de calcio, que es como lo más importante, que es el 75% del calcio, o sea, 3 a 4 veces lo que entró con la corriente de calcio inicial. Esto va a ir al sarcómero, va a unirse a la miosina, generando que sea posible la contracción, y que después la troponina C libera el calcio, y eso va a irse de vuelta al retículo sarcoplásmico gracias al receptor cerca, a la mitocondria, que interactúa constantemente con la mitocondria, que va el 1% del calcio que fue usado del total, y va a haber un porcentaje que va a salir nuevamente de la célula, que tiene que ser estar en equilibrio, y por lo tanto tiene que ser igual al calcio que entró. Así que iba a salir a través del NCX, que es este canal intercambiador que también estaba en la mitocondria, está parecido, que es el 23%, y además va a haber un pequeño porcentaje que va a salir a través de canales de calcio ATPase. Ya, aquí mismo, ¿cómo va funcionando el RIR? Hay varias formas. El RIR2 es el predominante en el miocito cardíaco, y es un tetrámero simétrico. Es una molécula grande, de alto peso molecular, y tiene, aparte de ser este canal de calcio, tiene múltiples proteínas reguladoras. Estas están en la cara citosólica, o también vamos a ver en la cara dentro del retículo sarcoplámico. En la cara citosólica van a regular la apertura de la calmomodulina, que es una proteína muy importante a través de toda la interacción, interactúa con varios organelos y con varias dianas dentro de la célula. La proteína de unión FK506, y regulan la apertura mediante fosforilación, la proteína C, la proteína quinasa A, y el CAMK2, que es la proteína quinasa dependiente de calcio y de calmomodulina, que también va a ser una acción aquí bien importante, y además desfosforilan los receptores unas proteínas fosfatasas PP1 y PP2A. Dentro de la parte de las proteínas reguladoras en la cara del retículo sarcoplásmico está la triadina y la juntina, que más que nada son las que se unen al RIR2, y estas se van a unir a la calsecuestrina, que va a ser este gran tampón de calcio intrarreticular. Entonces, aquí la calmomodulina participa en múltiples vías celulares, y generalmente está preunida a un receptor. Entonces, por ejemplo, está preunida a los canales de calcio tipo L, a los canales de sodio, de potasio y a los RIR, dentro de otros. Y el principal mecanismo de la calmomodulina es un feedback negativo, o sea, genera una inactivación de los canales tipo L, inactiva los RIR, por lo tanto, deteniendo esta salida de calcio. En los canales, el CAMK2 va a ser al revés, y al fosforilarse, que se fosforila también lo vamos a ver a continuación, pero tiene que ver con los receptores adrenérgicos, va a aumentar la corriente de calcio, o sea, va a aumentar la actividad de los canales tipo L, y va a aumentar el calcio, la concentración de calcio liberada por el retículo sarcoplásmico. Esto va, y además va a fosforilar, el fosfolamban, que lo vamos a ver a continuación, pero lo que hace es que eso interactúa con el cerca, generando que aumente la captación del retículo sarcoplásmico del calcio. Todo esto generando un efecto tanto cronótropo como inótropo, como lucitrópico positivo. Y la calsecuestrina, que dijimos que era esta reserva local que está próxima al canal, entonces aquí, por ejemplo, estaría acá, cosa de que hay una fácil disponibilidad de calcio a lo largo al estimular los RIR. Acá esto lo vamos a ver después también, pero lo importante es que también hay una interacción según la fosforilación del CAMK2 en los canales de sodio y en los canales de potasio, que también van a influir, bueno, en la fuerza de la contracción, pero también obviamente en el potencial de acción, sobre todo el sodio, perdón, el potasio. En el retículo, ya.
¿Qué pasa? ¿Cómo termina esta liberación de calcio? Porque habíamos dicho que partía con los canales tipo L, después venían los R y R, pero hay algo que tiene que detener la liberación, cosa de que vuelva el ciclo y que vuelva a meterse al retículo sarcoplasmático. Entonces, la corriente de calcio se inactiva por las concentraciones de calcio elevadas, mediante la calmomodulina que altera la conformación del canal y detiene y cierra el canal, y la inactivación además dependiente de voltaje durante la meseta. Los RIR también favorece el cierre tanto en la unión del calcio a la calmodulina, el aumento del calcio del retículo sarcoplásmico y la baja, eso es del calcio intracelular. Y cuando el calcio retículo sarcoplásmico disminuye en un 50% de su capacidad habitual, que es 1 milimol, a aproximadamente 400 micromoles. Y cuando disminuye el calcio de la unión, o sea, en el fondo cuando ya hay poco calcio disponible. Ya. Por otro lado tenemos el CERCA, que era este canal que habíamos mencionado antes, que va a ser el principal en la captación de vuelta, en la captación de calcio. La captación de calcio es un impulsor primario de la relajación y la recaptación se inicia cuando aumenta el calcio intracelular. Entonces este proceso que es extremadamente dinámico y rápido. El CERCA2A es la isoforma que es predominante en el corazón, que tiene 115 kilodaltons y que en general tiene un dominio sistólico que es más extenso, que está aquí. Y 90%, son el 90% de las proteínas del retículo sarcoplásmico y transporta 2 calcios a partir de un ATP, así es dependiente de ATP. Cuando hay alteraciones del CERCA, hay alteraciones de la relajación, porque en el fondo no puedo sacar todo el calcio y por lo tanto queda calcio dando vuelta en el intracelular que puede interactuar con los miofilamentos y es inhibido por el fosfolambán. Entonces el fosfolambán, que lo habíamos visto antes, que a su vez también se puede fosforilar y disminuir su acción, es el que inhibe como la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Eso lo vamos a ver después, así que no se los voy a contar ahora. El fosfolambán corrige esta proteína transmembrana que reduce la afinidad del CERCA por el calcio citosólico y si fosforilado por la proteína quinasa A o por el CAMK2 se atenúa el efecto inhibitorio. Y esto es lo que nos va a permitir una mejor tasa de recaptación, que habíamos mencionado antes, o sea, va a tener una fosforilación del fosfolambán, va a tener un efecto lucitrópico y aumento de calcio en el retículo sarcoplásmico que va a generar un efecto inotrópico positivo. Al final es que genera una mayor variación transitoria de calcio. Entonces los principales canales, lo habíamos mencionado, de nuevo lo repito, los canales tipo L, los RIR2, que es de histosoforma cardíaca, y los CERCA2A. Y ahora nos falta mencionar estos que habíamos visto antes, que era el NCX, bueno, y los canales dependientes de ATP, que la verdad se activan nomás en esta parte y son responsables del 1%. Aquí lo importante nomás que quiero mencionar es que las corrientes de calcio generan, ya está entrada al 25%, el retículo sarcoplásmico es el encargado de liberar la mayor cantidad de calcio intracelular que va a ser necesaria durante la contracción y que es hasta 3 a 4 veces mayor en los humanos y que esto va a ser lo mismo que se va a devolver al retículo sarcoplásmico. O sea, en general la gracia es que el calcio mantiene un estado de equilibrio. Bueno, entonces ahora viene el control de sodio y de calcio por el sarcolema, y estas son las propiedades de los canales iónicos que son la apertura, que dependen de la apertura, el cierre y la conductancia, que es el flujo a través del canal. Y esto va a influir tanto en la contracción de la célula y también va a influir en la depolarización. Así que, bueno, están regulados por voltaje, se abren frente a una depolarización y la activación en general es que el control de inactivación se cierra permitiendo la activación. Entonces, tanto la cinética como de inactivación como recuperación dependen de tiempo, voltaje y calcio, y finalizado el potencial de acción se necesita un tiempo para que estos canales de calcio y sodio se recuperen. Y eso es lo que conocemos como, ¿no es cierto?, el periodo refractario. Entonces, la conductancia igual a la permeación, que en el fondo es el flujo real de iones o corrientes a través de un canal abierto,
que en el caso de los canales de sodio y de calcio son canales muy específicos. Y la concentración del ion va a afectar la conductancia. Y aquí, esto es lo importante de la ley de Ohm, que en el fondo es, aquí usamos como ejemplo el calcio, que es la corriente de calcio va a depender de la conductancia del calcio, que va a depender de la apertura y del cierre del canal, y esto va a ser junto con el producto de la diferencia entre el potencial de membrana que tiene la célula y la diferencia con el potencial de membrana de ese ion, o sea, en este caso del calcio, que va a depender a su vez de la concentración de calcio, o sea, de la diferencia que hay del calcio intra y el extracelular, que eso en general en el caso del calcio tiene un valor de 123 milivolts positivo, o sea que el calcio va a tender a entrar. Eso es como va a tener el concepto nomás de cómo funciona el potencial de acción. Entonces, los canales de calcio, bueno, que tanto los de calcio y sodio tienen múltiples, una subunidad alfa con 4 dominios transmembrana, y cada uno de los dominios tiene 6 hélices transmembrana que van del S1 al S6, y ahí el importante es el S4, que es el sensor de voltaje. Además tiene sus unidades auxiliares asociadas que influyen en el tráfico, la apertura y el cierre, como hemos mencionado a través de estas proteínas de Diana, como el CAMK. Y el sensor de voltaje S4 es distinta según el canal, o sea, obviamente algunos canales se van a activar a un menor potencial y otros a un mayor potencial. Y el sodio, por ejemplo, se activan con un potencial de membrana más negativa que los de calcio, que es por eso que se activan primero en el potencial de acción, que es en esta parte, aquí. Y la inactivación va a depender de múltiples dominios. Los canales de sodio particularmente, la isoforma cardíaca es el NAF 1.5 y en general están en extremos de los miocitos, cerca de los discos intercalados, pero en cuanto a la disposición entre los túbulos T y el resto del sarcolema están distribuidos de una manera más o menos equitativa. La despolarización activa con las corrientes de calcio y calcio máximo en el trazo ascendente generan el potencial de acción, que es la fase 0, pero se inactivan rápidamente, manteniendo una pequeña corriente de sodio tardía, que está acá, con flujo de entrada pequeño durante la meseta, o sea que también tienen un porcentaje, una participación en la fase de meseta, y esto puede ser modificado, el canal de sodio puede ser modificado por fosforilaciones de los canales de sodio dependientes de CAMK2 que habíamos visto antes, que activa los canales de sodio y enlentece la recuperación de la inactivación. Entonces eso era lo que también habíamos mencionado, que puede interferir en el potencial de acción. Alteraciones de esta corriente, ya sea por cualquier motivo genético o adquirido, pueden generar un síndrome de Kutelar, con una alteración acá. Y aquí está, en esta parte de los canales de sodio, estos que lo habíamos mencionado, que es donde va a interactuar la fosforilación del CAMK2, que va a aumentar la acción y que puede aumentar la activación de los canales, que esto debería bajar más rápidamente. Los canales tipo L, que ya hemos mencionado en extensión, se concentran en los túbulos T por las razones que ya mencioné, en el retículo sarcoplásmico de la unión. Son inhibidos por los antagonistas de canales de calcio, y aquí tanto están los dihidropiridínicos como los no dihidropiridínicos, y se activan durante la fase ascendente. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado antes, su potencial como potencial de activación es un potencial de membrana menos negativo que los de sodio, pero tienen un cierre rápido debido a que hay una rápida liberación de calcio intracelular debido a estos mecanismos que habíamos hablado del RIR, pero igual se mantiene a niveles bajos durante el potencial de acción y la fase de meseta, entonces que es esta parte de acá también. Entonces se activa como por aquí y se mantiene acá. Una corriente de calcio excesiva o una inactivación insuficiente van a prolongar, por lo tanto, el potencial de acción, que es acá. Y la activación y inactivación puede ser modificable por las mismas señales intracelular y fosforilación, por las mismas, estas protagonistas que hemos mencionado todo el rato, que es la proteína quinasa A y la CAMK2. Y estas que a su vez pueden ser activadas por la estimulación adrenérgica beta, que es lo que nos explica también por qué, cuál es la interacción entre el calcio y
los receptores adrenérgicos. Ya, de ahí vienen estos intercambiadores que estaban pendientes, que está el NCX, que lo habíamos visto antes, que intercambia 3 sodios por un calcio. Entonces mueve al extracelular 23% del calcio intracelular dependiente inicialmente, pero la dirección es reversible. Y aquí es donde esto puede modificar de manera importante las cantidades de sodio que hay intracelular. Entonces, depende del potencial de membrana la dirección, y tanto de la concentración de calcio y la concentración de sodio intra y extracelular, que era este potencial gradiente de membrana. En diástole, el potencial de membrana es negativo y va a tender a expulsar calcio, pero con una tasa de flujo baja porque hay poco calcio intracelular, porque está todo dentro del retículo sarcoplásmico. Cuando el potencial de acción asciende, hay una entrada de calcio hasta que hay mucho calcio intracelular porque se liberó por el retículo sarcoplásmico. Y después en la repolarización se expulsa calcio, dado que el potencial de membrana está negativo y hay un aumento del calcio intracelular, o sea, el momento en donde estamos ingresando el calcio al retículo sarcoplásmico, también estamos sacándolo por el NCIX y es el momento de mayor acción del NCIX. Si baja la corriente de calcio, baja la liberación de calcio al retículo sarcoplásmico, o hay un exceso de sodio, el NCX puede compensar y puede cambiar la dirección. Así que es bien importante lo que hace dentro de la célula. Y también está la otra, que es la sodio-potasio ATPasa, que es la que mantiene el equilibrio del sodio intra y extracelular, y es la corriente, en general tiene una corriente de dirección externa que expulsa 3 sodio e ingresa 2 potasio. Y bueno, esta es la que mantiene el potencial de acción dentro de, con otros. Y está modulada por la proteína accesoria endógena fosfolemán, que no es la misma que el fosfolambar. Y en condiciones basales va a reducir la afinidad intracelular por el sodio, y al ser fosforilado por la proteína quinasa A o la proteína quinasa C, se elimina el efecto inhibitorio y por lo tanto aumenta, que esto aumenta con estimulación simpática y por lo tanto aumenta la acción de la sodio-potasio ATPasa durante la estimulación simpática. Y esta es la que se inhibe por los digitálicos, esta es la que se inhibe por la digoxina. Entonces, ¿por qué los digitálicos son inótropos positivos? Es porque la inhibición parcial de la sodio-potasio ATPasa va a generar un aumento del sodio intracelular, que va a limitar la expulsión de calcio que habíamos mencionado antes por el NCIX, porque voy a querer también sacar sodio, y eso genera una mayor carga y liberación de calcio, que genera el inotropismo positivo. Pero por otro lado, eso sabemos que tiene un espacio terapéutico pequeño, o sea, un rango terapéutico pequeño, porque si tenemos inhibición excesiva, hay sobrecarga de calcio, y eso va a generar las arritmias que bien conocemos de la intoxicación digitálica. Entonces, todo esto, como hemos mencionado antes, está dispuesto por el sistema de señales adrenérgicas, y aquí es donde tenemos un terminal nervioso que, de la neurona simpática, que está conectado al miocardiocito y, bueno, y también a los miocitos de las arteriolas, que no es lo mismo, que se comporta como un lugar de sinapsis, como el mismo terminal de sinapsis nerviosa. Aquí tenemos que los receptores, la noradrenalina se libera en las varicosidades adrenérgicas, y esta es sintetizada acá mismo a partir de dopamina, y que es estimulada a través de estos receptores adrenérgicos beta que tiene acá, y también la angiotensina, que van a generar una estimulación positiva y una liberación de la noradrenalina. Aquí va a estimular a los receptores beta 1, que son el 80% de los receptores del ventrículo izquierdo, pero como eso deja entender que el 20% de los receptores de los miocardiocitos también es beta 2, así que también hay un pequeño porcentaje de beta 2. ¿Qué va a generar esto? Esto va a estimular este receptor, que va a generar un aumento del AMP cíclico con un aumento de la proteína quinasa A, que va a generar los efectos que hemos mencionado a lo largo de la presentación, y todo esto va a llevar a cronotropismo positivo, inotropismo positivo, lucitropismo positivo y dromotropismo positivo, que es la conducción a través de las células del marcapaso. Aumentan el llenado diastólico, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, generando un aumento del gasto cardíaco. Y aquí, bueno, interacción aquí en este mismo lugar de sinapsis es que, bueno, tenemos los receptores adrenérgicos beta que están acá, van a hacer estímulos junto con la angiotensina 2, que van a aumentar la liberación de noradrenalina, y por lo tanto, y por otro lado, los receptores adrenérgicos alfa 2
la adenosina y la estimulación de los receptores muscarínicos vagales van a generar un feedback negativo y una inhibición de la liberación de la adrenalina. Y aquí es importante, el salbutamol, por ejemplo, estimula estos receptores beta 2 de acá que liberan noradrenalina, pero ese efecto taquicárdico del salbutamol va a ser principalmente por un efecto beta 1 en el miocardiocito. Gracias a que se estimuló el beta 2, se liberó noradrenalina y se estimuló el beta 1, que sería ese. Los miocitos cardíacos igual tienen receptores alfa 1 y 2, que ajustan variaciones que hacen otros efectos como ajustar variaciones transitorias de calcio, corrientes iónicas y propiedades de miofilamentos de forma aguda. Pero también son moduladores del remodelado cardíaco, así que los receptores alfa 1, que en general no los vamos a mencionar tanto en extensión, pero que también influyen harto en todas estas cosas. Entonces, los receptores adrenérgicos, primero que todo acá es la familia de receptores que son de 7 dominios transmembrana y que están acoplados siempre a la proteína G, entonces que se llama GPCR, la proteína G. Tenemos los receptores, y aquí lo puse receptores adrenérgicos beta o receptores adrenérgicos alfa, porque después las mismas subunidades de las proteínas G tienen subunidades alfa y beta y gamma, entonces es para que no se confundan. Los receptores adrenérgicos beta, tenemos los beta 1 y los beta 2, ambos son más afines al isoprotenerol, que sabemos que es sintético, y el beta 1 va a ser un poco más afín a la adrenalina, igual de afín a la adrenalina que a la noradrenalina, y los beta 2 son un poco más afines a la adrenalina que a la noradrenalina. Los beta 3, que son unos receptores encargados más que nada de la liberación y la síntesis de óxido nítrico, tienen la misma afinidad por la adrenalina y la noradrenalina. En el caso de los receptores alfa, los alfa 1 tienen más afinidad por la noradrenalina que la adrenalina, y los alfa 2 más por la adrenalina que la noradrenalina. Entonces, ¿cuáles son los efectos, así como la parte resumen de cuáles son los efectos electrofisiológicos de cada uno de estos receptores en el miocardiocito? Mediados por beta 2, obviamente hay un aumento de la conducción, hay un aumento de la onda de marcapaso y hay un aumento de la frecuencia cardíaca, con una menor duración del potencial de acción, por lo mismo que ya sabemos. Y en la mecánica miocárdica va a aumentar la contractilidad, la lucitropía, el volumen sistólico y el gasto cardíaco, que va a estar mediado por los receptores beta. Y eso también es importante en el metabolismo cardíaco. Los receptores beta son los que aumentan la captación de oxígeno y aumentan el ATP, y junto con otros efectos metabólicos van a generar acá lo que está aquí, que es una vasodilatación de las arteriolas coronarias, independiente de este efecto alfa 1 que pueden tener las arteriolas en general, que generan una vasoconstricción. En el caso de las arteriolas coronarias van a generar una vasodilatación indirecta por esta activación metabólica, que es la de acá. Entonces, eso es porque el sistema adrenérgico genera una vasodilatación de las arteriolas coronarias. Los sistemas de señales son de estos de la proteína C que habíamos mencionado en ambos, y lo que va a cambiar es a qué activan, a qué segundo mensajero activan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los mediados por beta, van a activar la adenilciclasa, que va a aumentar el AMP cíclico y la proteína quinasa A, y en el caso de los sistemas alfa 1 va a activar la proteína quinasa C y el MAPK. Acá en las arteriolas periféricas, bueno, esto que ya lo sabemos, pero que mediados por alfa 1 va a generar vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular sistémica, y en el caso de los mediados por beta van a generar dilatación, o sea, una disminución de la resistencia vascular sistémica y disminución de la presión arterial sistémica. Ya, entonces la proteína G, que ya la habíamos mencionado un poco, pero es una superfamilia de proteínas que se unen al trifosfato de guanina, que es el GTP, y son heterotrimeratos. Entonces, aquí en el dibujito, si lo pueden ver, está el receptor de noradrenalina, que tiene sus 7 dominios, y aquí tenemos la proteína G. La proteína G tiene su subunidad alfa, beta y gamma, y hay varias proteínas G que cambian el nombre según a qué es lo que van a ir a estimular acá. En el caso de la proteína GS, es estimuladora, y esta se activa ante la estimulación, bueno, que se activa frente a los receptores beta 1, y que se divide en la subunidad alfa, y beta gamma se mantienen unidos. La subunidad alfa va a estimular la adenilciclasa,
que va a aumentar el AMP cíclico, que va a activar al PKA, a la proteína quinasa A, y que va a fosforilar múltiples dianas, generando un efecto inotrópico, cronotrópico y lucitrópico. Sé lo repetitivo, pero es como en el fondo para entender toda la interacción de estas proteínas de membrana, que la verdad que es bastante complejo. Acá, bueno, aquí lo que genera es fosforilación de la titina, que habíamos mencionado antes, la troponina I, que si se acuerdan en el dibujito de sensibilidad del calcio, la fosforilación de la troponina I generalmente genera una disminución de la sensibilidad al miofilamento, de sensibilidad de calcio al miofilamento, y por lo tanto debería disminuir la contracción, pero como disminuye la sensibilidad, aumenta la liberación del calcio y por lo tanto aumenta y coopera a un efecto lucitrópico positivo. Así que por lo tanto también sirve, también tiene sentido acá en este efecto adrenérgico. Y por otro lado va a fosforilar el fosfolambán, que va a disminuir su efecto en el cerca, que va a aumentar la recaptación de calcio y por lo tanto también va a generar este efecto lucitrópico. Entonces esto es lo mismo, receptor adrenérgico beta, aumenta el AMP cíclico, y el AMP cíclico va a ir a activar varias proteínas como segundas proteínas de señalización. Proteína quinasa A, que hemos mencionado en extensión, el ACAP, que es otra que también genera lo mismo, va a hacer lo mismo, en múltiples, y que genera un efecto más de sinergismo, al igual que el CAMK2, que va a ser activado por el EPAC. El CAMK2 va a hacer sinergismo porque fosforilan los mismos dianas, pero los fosforilan en distintos sitios, y por lo tanto hacen este efecto sinergista. Entonces los canales de calcio van a activar, va a aumentar la corriente que genera inotropía y cronotropía, va a fosforilar el fosfolambán, que va a aumentar la captación de calcio por el cerca, siendo inotrópico y lucitrópico positivo, y aquí están todos estos que tienen menores que ya hemos mencionado a lo largo en general, pero que tenemos esta otra proteína de membrana, que es la que limita la concentración de sodio intracelular, que va a ser inotrópico positivo, porque va a disminuir el efecto inhibidor del PLM en la sodio-potasio TPasa. La troponina I disminuye la afinidad del calcio, también va a ser efecto negativo. Y bueno, estos que ya lo hemos mencionado antes también, que van a generar tanto efectos positivos como negativos, pero al final este es el efecto que manda. La proteína G inhibitoria también está ante estimulación de los receptores muscarínicos M2 y algunos beta 2, pero que son los menos. Entonces, y esto va a hacer que la subunidad alfa, al activarse, va a inhibir a la adenilciclasa y por lo tanto va a inhibir la formación de AMP cíclico, o sea, esto lo va a bloquear, y va a activar canales de potasio dependientes de ATP para estabilizar el potencial diastólico. Y por otro lado, la subunidad beta-gamma, que la vez pasada no había hecho mucho, no lo habíamos mencionado, en este caso también tiene un efecto porque estimula la GTPasa, que degrada la subunidad alfa del GS. Así que también disminuye el efecto de la activación del receptor adrenérgico. Va a activar también canales de potasio dependiente de acetilcolina, que van a disminuir la descarga en el nodo sinusal y por lo tanto van a hacer un efecto cronótropo negativo. Y esto es importante, estas tienen una principal influencia en las células, esto por lo menos del marcapaso, fondo para disminuir la descarga del nodo sinusal sinoauricular. Y la adenosina va a interaccionar los receptores adrenérgicos, la adenosina estimula a la proteína G inhibitoria. Entonces, por eso es que la adenosina también inhibe la contracción y la frecuencia cardíaca. Fran, dame 30 segundos, es que quiero avisarle a todo el mundo que queda menos de un minuto para que se acabe la reunión, para que copien la dirección y la clave de la siguiente reunión, está en el chat, para que apenas se corte esta cuestión nos podamos meter rápido a la siguiente sesión. Ah, ya, bacán. Gracias, Pancho. Y aquí, bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, la proteína GQ, perdón, es eso, es una tercera proteína que se une a la proteína G, que aquí son varios que pueden influir, que es los receptores adrenérgicos alfa, la angiotensina 2 y la endotelina tienen esta interacción con esta proteína que es GQ. Y esta también va a estar asociada a la fosfolipasa C, a la PKC y a la PKD,
que al final van a generar el mismo efecto. Esta está menos estudiada, tiene 2 isoformas cardíacas, no es susceptible de ser inhibida, pero se ha visto que una sobreexpresión de la GQ va a inducir una miocardiopatía dilatada en los ratoncitos y al inhibirla genéticamente, al generar sobrecargas de presión, va a haber una disminución de la respuesta hipertrófica y va a haber una mantención de la fracción de eyección y de la capacidad de distensión. Así que es una proteína que podría tener algo que ver más importante, pero clínicamente no tiene nada todavía. La adenilciclasa, que es esta que está aquí, es una enzima transmembrana que cataliza la formación del segundo mensajero MP cíclico, que, bueno, tiene varias isoformas, pero la CC5 y la CC6 son las más prominentes en el miocardiocito, que van a ser las que van a aumentar esta fosforilación esta creación, síntesis de MP cíclico. Vamos Ya. acá, grave. Entonces, ya, acá está. Ay. Ya, la adenilciclasa, como la habíamos estado mencionando ya, entonces, espérenme. Ya, entonces esta enzima transmembrana que es muy importante porque cataliza la formación del AMP cíclico con su isoforma AC5 y AC6 y que se inhibe parcialmente frente al aumento de calcio intracelular, además de, bueno, que estimulado por los receptores adrenérgicos beta, puede unirse y esto es interesante porque puede unirse al glucagón de manera independiente, independiente de los receptores adrenérgicos, a las hormonas tiroidia y a la prostaciclina y el péptido relacionado con el gen de calcitonina. O sea, en el fondo el glucagón, que es como el antídoto cuando hay uso de beta bloqueadores, en el caso de la anafilaxis, como de por qué se usa el glucagón, que ahí podría tener algo de sentido de por qué sirve. El AMP cíclico, bueno, que tiene un rápido recambio porque se degrada por la vía de la fosfodiesterasa, y las fosfodiesterasas a su misma vez están reguladas por el calcio y la calmodulina. Entonces al final es todo un sistema muy complejo, muy bien, funciona de manera muy, muy inteligente. Y eso, el resto lo voy a mencionar. Esto es lo mismo que habíamos mencionado antes, pero rápidamente la proteína quinasa A tiene 2 isoformas, pero la del miocardio predomina la pKa2. Tiene muchos efectos clave, están mediados por la pKa y la fosforilación de las proteínas clave. Cada complejo está formado por subunidades reguladoras R y 2 catalíticas C. Y lo que hace el AMP cíclico es que se une a la subunidad R inactiva, activando a las subunidades C, y antes se creía que se separaban y cada una se iba por su lado, las subunidades. Sin embargo, se ha visto que las subunidades R se unen a proteínas de anclaje, que son las ACAP, que también actúan sobre dianas específicas, entonces que también eso colabora al efecto final. Y rápidamente la desensibilización de los receptores adrenérgicos, de por qué cuando hay mucha estimulación. Primero es la activación desensibilización, que esto ocurre de forma aguda, que en el fondo cambia la interacción y actúa este GRK2, que fosforila al receptor y lo apaga. ¿Ya? Y es por eso que en un contexto agudo también, cuando hay una estimulación adrenérgica constante, dejan de funcionar. Y otra cosa es cuando disminuyen en su número, cuando ya esta estimulación es crónica, se fosforila más el receptor, que genera que se una a la beta-arrestina, que va a llevar a que se desaparezca, o sea, al fondo lo sacan del sarcolema de la membrana celular, y eso puede generar tanto que al suspender la estimulación adrenérgica se recicle y vuelva al sarcolema, o también se destruya. Que esa es como la fisiopatología de la desensibilización de los receptores, que es como el down regulation. Y las señales colinérgicas rápidamente, ya, la estimulación parasimpática inhibe al AMP cíclico, el óxido nítrico, que está formado por señales beta 3 que habíamos mencionado antes, facilita la señal colinérgica en el terminal nervioso y la producción de GMP cíclico, que está aquí, y que va a interactuar con la PKG. Y bueno, y eso es lo que va a generar que al final uno va compensando, y es el efecto contrario al que hemos visto todo el rato con los receptores adrenérgicos. Y eso, esa es la parte más molecular del tema. Ya, perfecto. Remisen sus micrófonos.
Bueno, Fran, muchas gracias. Durísimo, Excelente, durísimo sí. tema. Extensiva reunión. No se te deja compartir la pantalla, ¿no? ¿No? La Fran tiene que descompartirla. Sí. Ah, no sé Arriba, si en la cosita amarilla, verde arriba, nueva función, poner en pausa. puede como dejar de Ah, ocultar. dejar de, ya lo vi. Eso. Ahí. Sí. Ahí, ahí te vemos. Sí, está visible. Sí. Felicidades, Frank, tema durísimo y estaba como muy bien explicado. Preguntas. Gracias. Hice lo que pude. Ojalá hayan entendido. Que hayamos logrado. Francisca, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Pablo Becado primero. Hola. Eh, Había una consulta que te quería hacer, que es como más como del principio de la presentación, pero era solamente si me podía explicar de nuevo como el efecto de la exposición constante a niveles más elevados de calcio. Como las variaciones transitorias como el aumento del calcio intracelular. Correcto. Ya, a ver, a nivel de la parte inicial como de la entrada de calcio, porque eso es como harto. Algo así en particular? Eso, sí, yo no puedo cachar la pregunta. ¿Cómo es la cuestión? Lo que pasa es que una parte que era como, en el fondo, el aumento sostenido de calcio podía finalmente inducir apoptosis mitocondrial o muerte celular. Ya, Quería sí. como, era como aterrizándolo como a la práctica, es un aumento sostenido de minutos, de horas, como en qué tipo de escenario uno se mete en la cabeza eso para plantearse muerte celular inducida por aumento sostenido de calcio. En cuanto a la mitocondria, sí, en tiempo, mira, en verdad eso no te sabría decir. Sé que en el fondo como puede ser o una variación de calcio como muy, muy significativa, que también te puede generar muerte celular, o que ya sea también un efecto crónico, pero por lo que yo tengo entendido, si es una sobrecarga muy importante, no necesariamente tiene que ser tan poco tiempo. No sé si son minutos, o sea, no sé si son días, pero en el fondo ahí no sé si Pancho sabe Claro, algo en más. el fondo, a lo mejor una diferencia en magnitud, no necesariamente en que sea algo que se mantenga por una cantidad mayor de tiempo. No, en general lo que pasa es que las células sí tienen múltiples mecanismos compensatorios y en el fondo lo que entra a la mitocondria, como habíamos dicho, es el 1% del calcio total y al final en periodos cortos la mitocondria y la célula en general puede compensar. De hecho, las variaciones transitorias de calcio cuando son muy aumentadas, lo que más probable te van a generar son arritmias por todos los otros mecanismos que habíamos visto como alteraciones del potencial de acción, eh, alteraciones como en la contracción, pero como que genera mucho, o sea, mucho cambio electroquímico, pero así como para la toxicidad, yo ahí me imagino que es más tiempo, en verdad me imagino que es más tiempo, pero no te sabría Claro, responder así con tiempo exacto. ya, perfecto. Yo puedo así, dentro de, yo no soy experto en el tema, pero en el fondo, esta es como, al final, esa pregunta que tú así tiene que ver con el gran meollo del asunto en cuanto a la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca y cómo el estado el estado adrenérgico, eh, el tono adrenérgico aumentado de forma sostenida va generando esta sobrecarga crónica de calcio y eso genera básicamente como un estrés eléctrico, por un lado, que en el fondo el gradiente eléctrico, la célula requiere gastar más energía para poder mantener su electroestabilidad, de cierta forma, porque en el fondo el calcio son cargas positivas. Entonces tiene que estar haciéndose cargo la célula para ir sacando cargas positivas hacia afuera, y eso le genera como gasto de energía, por lo tanto como injuria crónica, y por otro lado, en el fondo, toda la producción de aumento de producción de radicales libres, y esa cuestión en el tiempo,
pongámosle, quizás la respuesta a tu pregunta tiene que ver un poco como con todo en aquel tiempo que sobrepasa como un estrés habitual probablemente. O sea, si Claro. persigue un león un par de horas, aguanta, pero si está ahí semanas con el tono adrenérgico aumentado, ahí va a empezar a ver, vaya a sobrepasar las capacidades de la mitocondria y en fondo del miocardiocito de adaptarse. Perfecto. Súper. Gracias. A ver, yo quiero decir un par de cosas. Uno, el calcio es potencialmente muy tóxico para las células miocárdicas. Y en el fondo una manera de matar a un miocardiocito es poniéndole calcio. Esto se ha estudiado en el daño por isquemia. Y cuando uno tiene isquemia, dentro de las primeras cosas que fallan, obviamente, es la sodio-potasio tepeasa y la bomba sodio-calcio, que produce oscilaciones importantes del calcio intracelular, y eso es una de las razones por las cuales se supone se activa este poro MPTP en la mitocondria. Y es que empeora una vez que uno disminuye la isquemia, digamos, y abre o sea, en el fondo tiene una repercusión. Entonces, en sí, oscilaciones importantes del calcio o hipercalcemias transitorias intracelulares pueden ser extremadamente deleterias y muy tóxicas para el cardiomiocito. Oh, perdón. Eso. Súper. Muchas gracias por las explicaciones. Bien. Oye, Fran, me parece excelente tu presentación, muchas gracias, realmente muy, muy, muy buena. Yo creo que pudiste sintetizar muy bien todas las cosas que son relevantes para entender la contracción y la relajación del corazón y básicamente la funcionalidad del ciclo cardíaco en la parte molecular. Creo que el tema es súper extenso, por eso la reunión es larga, pero en general estos temas que habíamos planteado acá son temas largos para bien o para mal. Yo creo que el más largo de todo es farmacología. O sea, yo creo que ese tema es relevante pensar en que uno debería de cambiarlo o sea, hacerlo en 2 seminarios. O incluso Pero sí, pero no sé, quiero su opinión para saber si es que seguimos haciendo estos seminarios de estos grandes temas con un seminario o lo partimos en 2, etc. Yo creo que hay que partirlo en 2. Insuficiencia cardíaca quizás podría hacerse en 2 seminarios. ¿Ya? Sí. Y así, y probar. Ahora, la segunda parte que queda de este capítulo era la parte en el fondo del ciclo cardíaco. La primera parte es lo que nosotros como que en el fondo ya sabemos, porque es la parte clínica que vemos todo el rato: precarga, poscarga, contractilidad. Ciertos efectos que como que se pueden mencionar como cortitos, pero que yo creo que pueden ser hasta como la introducción. O sea, se pueden hacer, o sea, yo lo puedo hacer aparte como en la introducción quizá al de insuficiencia cardíaca o al de algo más, porque era bien... Bueno, si quieres hacerlo y tienes tiempo, podemos pensar en que podemos tratar de hacerlo entre medio, antes del próximo jueves, antes de partir que partan con Lucho Sepúlveda el seminario de insuficiencia cardíaca. Y voy a hablar con él para decirle que idealmente lo hagamos en dos tandas. ¿Les parece? Me parece, sí, muy, muy bueno, muy razonable. Sí, yo creo que puede ser que se esté haciendo muy, muy largo y muy pesado para digerir todas estas cuestiones una tanda. Yo me había leído hace harto tiempo este capítulo y me lo leí ayer de nuevo y realmente te deja la cabeza frita. Sí, pero yo creo, por ejemplo, el tema de hoy de la Fran, si bien es largo y difícil mantenerse óptimamente concentrado todo el tema, hay que hacerlo en uno solo porque vale la pena tener como la continuidad. Pero el otro, por ejemplo, de fármacos, obviamente hay que dividirlo en por lo menos 3 seminarios. Si no Pienso es más. que uno podría hacer uno solamente de inótropo
uno probablemente antiarrítmico, y el resto podría ser toda la cuestión que sobra, digamos, antihipertensivo, bloqueador de canal de calcio, etc. Mira, Pancho, nosotros hicimos el año pasado, hace qué año estamos ya, pero el año pasado en algún momento empezamos a hacer como seminarios de farmacología en insuficiencia cardíaca y alcanzamos, inicialmente lo dividimos en tres sesiones. Uno que era como beta bloqueo, full beta bloqueo, otro era, o sea, como todo lo que, los renin-angiotensina, aldosterona y derivados, o sea, como IECA, ARA2, Entresto y Espiro. Miren, si quieren El podemos, otro, todo el resto, ¿cachai? podemos pensar en haciendo unas cuestiones más cortas, pero, o sea, si ustedes se fijan, el año pasado salieron unas revisiones del JAK, que están súper buenas, yo se las recomiendo, que se las subí al capítulo de farmacología, que uno es aspirina y antiplaquetario, otra es beta bloqueo, en insuficiencia cardíaca, y beta bloqueo, aspirina y antiplaquetario, y anticoagulante, y me falta una. Claro, de tratamiento de insuficiencia cardíaca, IECA, ARA2 y Entresto. Y quizás podremos hacer 3 mini seminarios, uno con cada uno de esos papers, y eso sacarlo de la ecuación para el seminario más de farmacología. Y el resto de las cosas farmacológicas, antiarrítmicos, lo ven en una sola etapa, explico para antihipertensivos en otra, etcétera. Da para mucho el seminario de farmacología. Y yo creo que sería bueno revisar, quizás podemos hacer unos seminarios cortos donde revisamos solamente uno de los papers, porque yo en ese seminario de farmacología les mandé un capítulo, Goodman y Gilman, que es todo el capítulo de cardio, que es como bien básico, y les mandé unos papers que son más clínicos. ¿A mí también? Sí, a todos, o sea, están Está en la página. en el Drive. Ya en el rep, ya. En la página de, no sé cómo se llama la cuestión, Google La Classroom. tecnología. Sí. Bien, eso, ya. Así que, si quieren lo vamos haciendo entre medio. Yo pienso que sería interesante ir viendo quizás farmacología entre medio. Yo no tengo ningún problema que los discutamos. Yo les recomiendo leerse esos papers. Ya, pues. Bueno, Están en el Classroom. Sí, en el Google Classroom. Yo, Fran, te sugiero que, o sea, si puedes hacer la cuestión antes del próximo jueves, ideal. Y si es que no, si quieres le digo a Lucho Sepúlveda que podamos chutear un poco el próximo seminario el jueves subsiguiente y seguimos con contracción de relajación. Y quizás podemos hacer, no sé, beta bloqueo en insuficiencia cardíaca, alguna cosa así. Ya. No, yo creo que puedo, no tengo ningún problema. Pero no sé, yo creo la fecha quizás de coordinación, porque el jueves, la gracia del jueves es que Están todos libres, entre está comillas. de turno el doctor Avendaño. Claro, bueno, igual habrá. Pero ahora, claro, la Vale estaba post turno y al parecer no se pudo conectar, de haber tenido mucha pega, y el Martín estaba Martín posturno. también estaba saliendo turno allá, entonces. Sí, ya. Igual la idea es que queden grabados estos seminarios, pero también que podamos tener algún grado de discusión. Ya, pues. oye, antes de terminar, que les quería, no me cansé, quería volver a decirle, yo se lo había dicho, voy a compartir pantalla, ¿se puede o no? Sí. Sí, claro. Que acá, mira, esta cuestión Ay, es súper sí. buena. Se Ayer lo la vi. recomiendo para que se metan de todas maneras, que esto es como canacademia.org, y todo, esta cuestión es una cuestión sin fines de lucro de los gringos, que es ultra buena, que tiene como temas de todo tipo, no solamente Sí, científicos. mi cabro chico está haciendo Khan Academy para preescolares. Ah, qué bueno. Y claro, bueno, le encanta. Súper buena. Título Eso. de medicina, o sea, como es Advanced Circulatory System Physiology, y ahí aquí hay harto de lo que hablamos hoy día, un poco más explicado, quizás en sencillo, no tan denso, pero que hay unas cosas bien interesantes, por ejemplo, la curva de la Pressure Volume Loops, aquí te explica bien todo y va como paso a paso, precarga, poscarga, contractilidad de las tanzas, las curvas, o sea, las cajas de presión volumen, etcétera. Creo que estaría bueno como para los que quieran para llegar como, bueno, aparte de realmente la bibliografía
el seminario, pero por ejemplo me voy a decir alguno que esté bueno con respecto a Pero son bien buenos y parten de lo básico. El que es bien bueno, sobre todo, yo creo que es un tema súper difícil, por lo menos un tema que a mí siempre me ha costado, como los potenciales de membrana, porque uno como que lo estudia y en el fondo se sabe el concepto, pero como la lógica, de repente como que uno se confunde, está súper bueno y te explica desde lo básico el potencial de membrana, el potencial de cada célula, la ley de Ohm, todo eso así cosas que uno queda un poquitito más... Quizás, Mira, claro, por de ejemplo, repente es bueno meter, ponte tú en estos mismos seminarios, quizás poder hacer uno de beta bloqueo, ¿cachai? De beta agonista, de bloquear el canal de calcio. Porque tenéis que entender que los bloqueadores en el canal de calcio, casi todos están, no sé, lo que inhiben es el canal de calcio dependiente de voltaje. Y así podéis entender un poco cómo funciona la disminución del potencial de membrana, etcétera. Creo que vale la pena quizás de repente que sea una cosa más integrativa. Pero es diferente, o sea, es difícil. Yo pienso que en estos casos uno tiene que llenar primero el estanque con información y después de nuevo sobre eso puede ir construyendo. Sí, de acuerdo. Yo el miércoles podría hacer la otra presentación, no me cuesta nada. Ya, yo el miércoles tengo tiempo, así que si quieren me puedo unir. Si quieren, ya pues, auto, no, está bien, autogolazo. auto con eso. Bien, ¿lo damos por terminado Ya, pues. entonces? Sí, Ya, sí, bacán. yo estoy con el seminario de insuficiencia cardíaca, voy yo, pues, pero voy a... Contáctate con Lucho, ya está al tanto, Ya. yo hablé con él. Pero ¿quieren que les haga yo la cuestión de Zoom? Voy a hablar con Sangüe a ver si compró él la cuestión, si no, para que tengan... Eso iba a decir, porque yo creo que eso es importante, tratar de conseguir eso. Sí. Claro, para tenerlo de corrido. Sí. No, igual salió, y encuentro, yo no sé, yo a lo mejor tengo bajo estándar, pero encuentro que salió súper bueno, se vio bien todo, y bueno, la presentación... Totalmente, pero yo creo que para la presentadora, por ejemplo, para nosotros nos volvemos a conectar, pero la presentadora, en este caso la Frank, se tiene que reenganchar a su exposición, así que creo que para el presentador es como más duro que para los demás. Para los oyentes, no, pero bien, me pareció excelente, así que no, muy, muy, muy bueno. Ya chicos, Ojalá sea Excelente, muchas gracias. que tengan un excelente día. Nos Ya, vemos. igual. Chao. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos, chao. Ay, no sé salirme. Yo tampoco.